Y en esta parte del programa saludamos a Irving González, abogado experto en inmigración. Abogado, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Joely. Buenas tardes, ¿cómo está? Le agradezco el tiempo para nuestro auditorio. Quisiera que me ayudara a explicarle a la gente las condiciones. Escuchábamos ahorita un sondeo de una persona, un hondureño, que decía que estaban huyendo de la situación de inseguridad que viven en su país. Es una situación que recurrentemente escuchamos en migrantes por algún tipo de violencia, de amenaza a la vida, de amenaza a las familias. Tienen que dejar la comunidad de vivir en su país, tal vez con un hogar establecido, dejando a la familia atrás, trasladarse por México en situaciones incluso de riesgo mayor porque se encuentran con bandas de criminales y llegar hasta Estados Unidos con la posibilidad de que tal vez no les den el asilo, el refugio en los Estados Unidos. Quisiera conocer cuáles son los argumentos y las pruebas que son requeridas por parte de las autoridades en Estados Unidos para darles ingreso a su país. Bueno, el primer paso es que la persona tiene que mostrar lo que se llama un temor creíble. Tiene que mostrar que de verdad tiene ese temor de regresar a su país y que es en base a una persecución que ha pasado. La persecución puede ser en base a la nacionalidad de la persona, la raza, motivos políticos, la religión o ser miembro de un grupo social específico. Lo que es la parte de un grupo social específico es un poco más difícil ya, ¿no? Y eso es lo que tiene que comprobar. Lamentablemente, el hecho que a raíz o a través del país entero estén pasando estas condiciones, eso no va a ser suficiente. La persona tiene que mostrar qué es lo que le pasaron a ellos específicamente, que las autoridades no quisieron o no pudieron ayudarlos a ellos específicamente y que lo que le pasó llega a un nivel de persecución por una de estas 5 razones. ¿Cómo lo pueden probar? Lo tienen que probar y lo tienen que probar con documentos, quizás ellos hicieron una denuncia a la policía, pero de verdad tienen que mostrar si, por ejemplo, usualmente el caso centroamericano es por ser miembro de un grupo social específico, las maras que están en contra de ciertas personas, pero tienen que mostrar que ese grupo social específico es bien definido y bien pequeño. No puede ser, como digo, la sociedad en general, porque eso no va a ser lamentablemente suficiente para un asilo político o un refugio en este país. Y ahí está el problema, que muchas personas vienen aquí y la cantidad de asilos que conceden es bien pequeño para estos casos. Entonces la persona debe tener la evidencia que pueda tener, mostrar todo lo posible, porque el problema está con esto de temor creíble. Si no le conceden el temor creíble, tienen el derecho a presentarse delante de un juez para ver si el juez determina temor creíble. Si el juez no determina temor creíble, esa persona ya va a tener una orden de deportación y va a ser deportado sin haber tenido la oportunidad de, entre comillas, tocar piso americano. Y digo piso americano de no estar en un centro de detención. Ahora, hemos leído algunos reportes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que advertía que ya no tenía capacidad para dar más aceptación, más entrada de solicitudes, que tenían una capacidad máxima de 300 personas y en este momento ya no era posible recibirlas. ¿Es así? ¿De verdad puede que, o cómo explicarle al auditorio que a estas alturas, cuando ya se sabía que iba la caravana migrante rumbo a los Estados Unidos y el propio presidente Donald Trump había mandado a la Guardia Fronteriza a esa zona justamente para evitar el paso de centroamericanos, ¿se pueda dar esta situación? Se puede dar esta situación lo que si las personas logran presentarse en la frontera y ser entrevistados para ese temor creíble, entonces quizás los tengan que mandar a otro centro y estar en un albergue ahí. Ahora te explico. No necesariamente tampoco tiene que ser así. Yo he tenido casos de personas que han tratado de ingresar y en el mismo Texas les dijo, mira, no los vamos a dejar ni ingresar, esperen aquí en México y los vamos a citar para que se presente delante de un juez para un caso de asilo. Ese no debe de ser el proceso y estas personas eventualmente van a tener que de alguna forma u otra hacer algo con ellos y dejar que escuchen sus casos, aunque sea preliminarmente con un oficial de asilo y quizás hasta que se ha visto pasar en algunos casos con cubanos cuando han ido a los buques de la guardacosta y hacer entrevistas ahí. Quizás lo que tengan que hacer es hacer algo, y no estoy diciendo que puedan necesariamente hacerlo por la jurisdicción, pero quizás algo cercano a donde están ellos para hacer esas entrevistas. ¿Y los Estados Unidos tienen la obligación de dar asilo hasta cuántas personas? ¿Cómo funciona? No hay obligación, no hay una cantidad numérica de asilos que pueden otorgar o que tienen que dejar de otorgar. Eso se mira caso por caso. Si son 100 personas que se presentan y 99 de las personas de verdad
reúnen la base y los fundamentos legales, lo que requiere la ley de los Estados Unidos, entonces a esos 99 le van a dar el asilo. Si de esos 100, 99 no tienen la base, el fundamento o los requisitos legales para que le concedan el asilo, no se los van a conceder. En este sistema no hay una cantidad. Lo que sí la persona tiene el derecho por ley de presentarse, es decir, yo tengo este temor por estas razones y tienen que por lo menos darle esa audiencia de temor creíble, que esa audiencia es algo estando la persona detenida, no la persona fuera en los Estados Unidos. Ahora, había mucha molestia por parte de las autoridades estadounidenses en contra de las autoridades mexicanas por permitir el paso por territorio mexicano hasta esta zona fronteriza a esta caravana migrante. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno mexicano? En mi opinión, el gobierno mexicano no tiene que hacer nada. El gobierno mexicano es el gobierno mexicano. Nosotros en este país no tenemos, nuestra administración no tiene el derecho de decirle a los mexicanos, ustedes no pueden dejar a estas personas entrar. Eso es todo. Si hay acuerdos, si hay tratados entre las administraciones mexicanas y la administración de los Estados Unidos, ya es otra cosa, pero nosotros no podemos imponerle a México ni a ningún otro país lo que nosotros queremos que ellos vayan a hacer en una circunstancia. Es como es, ellos dejaron que entraran por su frontera, perfecto, están ahí y tienen el derecho a presentarse en los Estados Unidos, presentarse, no estoy diciendo que tienen el derecho de ingresar de forma ilegal, porque como sabemos, de lo que tengo entendido, algunas de las personas que eran o son los dirigentes de esta caravana que trataron de cruzar ilegalmente, eso es un crimen menor, un delito menor en los Estados Unidos y pueden ser juzgados por ese. Y creo que hasta una de las personas había cometido había sido deportado y ya al ingresar otra vez con una deportación es una felonía. Pero las autoridades mexicanas no tienen que hacer nada. Ahora, por derecho internacional, ¿qué procede cuando les niegan el acceso a su país? Por ejemplo, en caso de Estados Unidos, ¿los deportan inmediatamente o se pueden quedar en México? Y en el caso de México, ¿hasta cuánto tiempo se pueden quedar o hasta cuándo los pueden deportar o qué sucede? Ya eso sería ley mexicana. Lo que pasa en este país es, si estas personas entraron de México, este país bien puede deportarlos a México si puede establecer que esas personas estaban viviendo en México. Si no, este país se supone que lo va a deportar al país de donde ellos vienen. Si son hondureños, si son nicaragüenses, si son salvadoreños, lo deportaría a su país, al no ser, como digo, que se pueda establecer que ellos tenían algún estatus legal y el permiso de vivir en México, que en la realidad no lo tenían. Cruzaron por México, eso es porque las autoridades no lo pararon. Se supone que ellos se han deportado a sus países. Es Irving Al no González. ser que por alguna razón México diga, los voy a aceptar. Claro, es Irving González, abogado experto en inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Con mucho gusto usted y su audiencia. Hasta luego.